El 15 de agosto de 2025 se llevó a cabo una cumbre importante en Alaska entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre la guerra en Ucrania. ¿Qué pasó en esta reunión? ¿Y a qué posibles acuerdos se pueden llegar para dar fin a este conflicto? Hoy responderemos estas preguntas en Contracorriente, el programa de opinión y análisis en Desarrollemos TV. Bienvenidos. Y para este programa me acompaña Maybor Petit, quien es periodista de investigación venezolana con una trayectoria en temas como el crimen organizado y tribunales. Actualmente trabaja desde Nueva York y está enterada de esta situación que tiene expectante a muchos países. Bienvenida, Maybor. Un placer estar contigo y con toda la audiencia y un saludo desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Maybor, y para comenzar, quiero que nos puedas explicar un poco, yo sé que este origen entre la guerra de Ucrania-Rusia tiene muchas aristas, 2013, 2014 por la toma de Crimea, pero que nos puedas como que dar una luz para entender este conflicto que ha dejado tantas muertes, desplazamientos e impacto en los dos países. Ya, este conflicto tiene mucho tiempo y vale la pena recordar que hubo eventos significativos entre un actor poderoso como Rusia en la región y Crimea y el gobierno de Kiev. Estaban en un proceso en el que se discutían unos puntos que planteaba el régimen ruso y que obviamente no eran aceptados por aquel momento por el gobierno que estaba en Ucrania. Empezó 2007 a verse el problema inicial, luego empezó a trabajarse por un lado y otro, pero nunca llegaron a un acuerdo. Luego pasó lo que cambia la historia, que es la toma de Crimea. Para el momento en los Estados Unidos estaba como presidente el señor Barack Obama y él decidió no intervenir, es decir, no hubo ninguna movilización, ni mantenimiento, ni ayuda a Ucrania desde el punto de vista militar, porque había unas razones para tomar una posición diferente, y esto es bueno que la gente lo sepa, porque Estados Unidos estaba en guerra en Afganistán y había pasado una década y media con muchas intervenciones militares en países que habían llevado la vida de muchos ciudadanos norteamericanos. Y en base a eso había una presión permanente en la opinión pública porque fueron vidas de los ciudadanos norteamericanos que se perdieron defendiendo otros países que no tenían mucha relación con lo que era el sentimiento estadounidense. Y adicionalmente a ello estaba el Partido Republicano como opositor planteando justamente que no se fuera a ningún tipo de guerras porque no iban a aprobar ningún tipo de financiamiento para ello. Obama hizo algunos movimientos y apeló en aquel momento al artículo 5 de la OTAN porque Ucrania no era y no sigue siendo miembro de la OTAN, razón por la cual se hizo sanciones que, dicho sea de paso, no lograron los objetivos que se plantearon los Estados Unidos para la época, y algunas presiones diplomáticas, pero no se hizo la gran presión contra el régimen ruso y hubo como una especie de aceptación de la toma de Crimea. El gobierno ruso también hizo una serie de acciones que tenían que ver con la manifestación de la adhesión por parte de los que vivían allí en Crimea como un modelo de determinación o autodeterminación de los pueblos, que es un concepto viejo que utiliza el régimen soviético y algunos países también que manejan esa misma línea. Y hubo más o menos como una especie de congelamiento del problema allí hasta que se produjeron nuevas acciones y definitivamente todo cambia a partir del año 2022, cuando se genera una gran alianza entre Rusia y otros países que son en estos momentos aliados preocupantes, y empieza ellos llaman intervención militar, en Occidente se llama guerra. Yo he tenido oportunidad de ir para allá justamente en el mes de marzo del 2022
y observamos en el propio terreno qué era lo que estaba ocurriendo, más allá de las narrativas, porque vale la pena también recordar que en las guerras lo primero que muere es la verdad. Hayan muerto mucha gente de bando y bando, han habido destrozos de bando y bando, y lo que la gente en Ucrania empezó a plantear era que se requería un acuerdo de paz. Hubo intenciones, y recuerda que hubo reuniones para tratar de buscar una conversación negociada en Turquía, luego vino China y propuso uno, también Brasil y los Estados Unidos y la Comunidad Europea, pero en el fondo esto que ocurrió en Alaska va a ser tal vez el primer paso luego de un intento fallido que se produjo al inicio del gobierno del presidente Trump de impulsar una búsqueda de un acuerdo que falló por la conversación inicial con Zelensky y todos los desencuentros que hubo, la posición de la Comunidad Europea, que son socios estratégicos de Zelensky, y adicionalmente a ello la posición de Rusia. Es decir, ellos estaban, ninguno de los tres entes o actores importantes para la solución de este conflicto estaba de acuerdo con nada de lo que se estaba proponiendo, y eso congeló ese primer intento. Ahora se propuso una nueva estrategia y esa nueva estrategia está enmarcada en lo que es un modelo de resolución de conflictos, que los que estamos trabajando desde hace años en esto, pues lo vemos con naturalidad y con mucha inteligencia la manera como se está empezando a hacer, porque recuerda, hubo reuniones previas de conversaciones con los dos grupos antes de que se produjera y que se aceptara, porque una de las partes que ha sido más reticente a cualquier cosa de negociar ha sido Ucrania, o sea, en la presidencia de Zelensky, por unos puntos que en cualquier mesa de negociación no van a pasar, pero también la visión de Putin sobre el tema territorial y el tema de seguridad. Entonces, allí hubo como un movimiento en el que un mediador, que obviamente no es un mediador que viene de otro, como Brasil podría ser otro, sino los Estados Unidos, que son los que han gastado miles y miles de millones de dólares, que todavía nadie sabe cuánto es, en mantener la guerra, en apoyar a Ucrania, fue el que sentó primero a Putin, porque era obvio y Zelensky había dado señas de que no tenía la más mínima intención de conversar con esa parte. Trump lo que ha hecho en Alaska es escuchar, y él lo dijo claramente: esto no va a haber un acuerdo, aquí esto es una primera conversación donde vamos a ver más o menos en el escenario qué fue los puntos que pueden ser salvables o los que no son salvables. Y eso es una estrategia de resolución de conflictos que viene de un modelo académico, pero que se ha puesto en uso en muchas situaciones de esta naturaleza de guerra. Hay veces que este modelo de resolución de conflictos funciona rápidamente y otros que no. En el caso de la guerra de Ucrania, es un proceso que tiene que irse destilando con la participación de actores, pero con una estrategia sumamente inteligente. El presidente Trump, junto con un equipo negociador que fue amplio, no hubo reuniones tú a tú de Trump-Putin, con excepción de los 15 minutos que pasaron en una limusina, pero que también está presente allí, y hay que decirlo, pues la seguridad, es decir, que no se habló de puntos clave, al menos eso es lo que se conoce. Y luego la discusión era justamente lo que se esperaba. ¿Qué era lo que se esperaba allí? Escuchar qué era lo que quería el negociador, qué era lo que proponía la parte fundamental del conflicto, que es Rusia, y los puntos claves en los que se puede negociar y los que no se puede negociar. Exactamente un modelo de resolución de conflictos. Y luego vino la otra parte. La otra parte fue la reunión de Zelensky, que no estuvo solo en esta oportunidad, y creo que vino un poco más preparado, porque la primera vez que estuvo en la Casa Blanca fue un caos y hubo un conflicto adicional que no se requería para la búsqueda de la paz. En esta oportunidad vino con los líderes que lo han acompañado siempre, la Comunidad Europea, y allí hubo una conversación un poco más fluida y también se discutieron los puntos que pueden ser fuertes o no fuertes. Estamos ahora en una tercera etapa. ¿Cuál es la tercera etapa? Importante destacarlo.
es que tienen que sentarse las dos cabezas que representan a los dos países en conflicto. Pero para que se dé eso, tiene que haber más o menos una agenda en la que se dice, a ver, aquí los puntos que se tocan, porque hay elementos que pueden permitirnos llegarnos a estos encuentros, es el tema del territorio, particularmente de Crimea, que lo volvemos a tocar, pero también la región del Donbass, y por otro lado, en la presencia o la posible incursión de Ucrania a la OTAN, que pareciera que por allí es que puede resolverse este asunto, porque es un tema que ha puesto Putin y un tema que también vale la pena recordar, el documento que se firmó en Budapest, en Hungría, que tocaba este contexto durante la administración Obama. ¿Ok? Entonces ya vemos hoy cómo los ministros de la defensa de la OTAN están reunidos, están buscando una solución para presentarla dentro de la agenda de discusión. Importante esto, que le permita garantías de seguridad a Ucrania y la renovación también de esfuerzos diplomáticos para acabar con la guerra. Lo que se está ocurriendo en la OTAN puede marcar el marco de esa agenda que se está haciendo de puntos que se pueden discutir. Y el tema de los territorios cedidos o no es un punto clave. ¿Por qué? Porque no se hizo nada, recuerda que eso pasó hace 13 años con Crimea, el Donbass utilizó los mismos mecanismos de autodeterminación de los pueblos, referéndum, etcétera, pero eso no está reconocido. Ucrania dice que no quiere perder esos territorios y hay que negociar, puesto que en el caso de Crimea, Zelensky ha puesto eso como un punto clave, pero han pasado 13 años de ocupación y una serie de factores tal vez pueden beneficiar o no a cualquiera de los actores. Hay que ver la participación también de la sociedad, de la gente que vive ahí en esa zona, así como también en la zona del Donbass, que es muy importante. Y el otro tema, que es de seguridad y de inversión, ya se ha dicho, y Estados Unidos firmó un acuerdo con Ucrania para no solamente lo que es la generación de un negocio de explotación de bienes que tiene Ucrania en el suelo, es decir, son recursos que requiere la industria de los Estados Unidos con presencia estadounidense que eventualmente podrían garantizar la seguridad de Ucrania y la no intención de Rusia de irse a meter allá cuando hay inversiones estadounidenses importantes en la zona. Eso también puede estar allí, está sobre la mesa, se está buscando la mejor opción, pero yo lo que sí te puedo decir, luego de haber estado en Ucrania tantas veces, de haber conversado con tantos ucranianos que quieren vivir en paz, que quieren la paz, es que este momento es crucial porque es la primera vez que se da. Y la primera vez que se da y esa cumbre Putin-Zelensky está muy esperada por los que sufren la guerra, que no son ni los que viven en España o Alemania, en todo caso ellos sufren la guerra producto del incremento del precio del gas o del petróleo, pero los ucranianos y los rusos que viven en el territorio, que son el pueblo llano, esos son los que están sufriendo. Esos son los que ponen las vidas, esos son los que pasan hambre, esos son los que han perdido una parte de su vida y quieren volver a la normalidad. Ahí es donde está la clave y yo creo que esto es un avance significativo. Exacto, yo eso te iba a preguntar también tú, claro, que fuiste a Ucrania, ¿cuál crees que, o sea, cuál es el problema central de esta guerra? O sea, claro, para llegar a unos acuerdos, a una cumbre, tú, que ya estuviste ahí, claro, tomó Crimea, Rusia y toda la cuestión, concesiones territoriales, pero ¿cuál es el problema central? ¿Por qué existe esta guerra con tantos muertos, no solo soldados, sino también de civiles? Bueno, existe porque hay un proyecto por parte de Vladimir Putin y también en las leyes de Rusia hay un tema que tiene que ver con la seguridad existencial. Es decir, en la medida en que se empezaron a cambiar, esto es la visión rusa, ¿ok? Aclaramos. En la medida en que se empezó a violar lo establecido en los acuerdos de Minsk, que era que los países que estaban alrededor de Rusia no iban a entrar en la OTAN,
ahí empezó a convocarse una serie de planteamientos y que conllevan desde el punto de vista ruso a tomar acciones, según ellos, para evitar que Ucrania entrara también a la OTAN, porque está Polonia, está toda la zona que cubre la llegada a Rusia. Y ellos dicen que se sienten como acorralados ante la violación de los acuerdos de Minsk y también el tema que tiene que ver con los acuerdos en Budapest. Esto es la posición de ellos. Adicionalmente, hay una narrativa rusa que dice que en el caso de los ciudadanos que son rusos y que en algunos de ellos son judíos, pues estaban siendo atacados por grupos antijudíos o que eran, ellos los llaman nazis o neonazis que atacaban a la población. Esos fueron dos puntos claves desde el punto de vista narrativo oficial. La intención interna de Putin, muchos de los críticos severos de Putin dicen que él quiere construir la Gran Rusia nuevamente y anda buscando territorios por todos lados, y por eso es que Europa del Este, que es la zona en efervescencia y vecina, pues ha tomado medidas al respecto y se busca proteger sus territorios con la presencia o de la OTAN o haciendo acuerdos estratégicos con los Estados Unidos, que a fin de cuentas pues es el actor fundamental de todo esto, porque la OTAN sin Estados Unidos no necesariamente vaya a trabajar. Es decir, si Estados Unidos saca el apoyo económico y su participación en la OTAN, no creemos que la OTAN vaya a ser efectiva o la misma que ha sido hasta ahora, que tampoco es que ha tenido logros importantes. En el caso de la visión de Ucrania, que esto también hay que entenderlo, nosotros hemos conversado con mucha gente si existen o no esos batallones Azov, si operan o no esos batallones Azov, porque forman parte de la narrativa y de las acusaciones que se han discutido en muchos foros internacionales y también en la misma ONU, con todo este tema que se está revisando de qué falló, de qué fue lo que se hizo y cuáles son los orígenes. Pues hay gente que dice que sí existen y otra gente que dice que no existen, que es una creación de Putin como una especie de leitmotiv para llegar a los territorios. También es importante destacar, y esto lo hace el gobierno de Ucrania, el hecho de la necesidad de Rusia de esa entrada al mar. Al fin de cuentas, Ucrania ha sido un granero de Europa por años, y allí hay muchas riquezas y es un país amplio, pero también es un país que ha sufrido falencias importantes desde el punto de vista institucional, y esto también hay que ponerlo de manifiesto. Y han habido grupos que tal vez no sean controlados por el gobierno, otros dicen que sí está controlado por el gobierno, que operan como agentes de asistencia que acosan a un grupo de la población. Obviamente, cuando nosotros hablamos de esta zona del mundo, tenemos que entender que son zonas donde el crimen organizado transnacional opera de una manera descomunal. Allí en ambos gobiernos, pero si estamos hablando en el caso de Ucrania, el tema de la corrupción ha operado mucho, el tema del tráfico de influencia y todo lo que tiene que ver con estos mecanismos de falta de transparencia en materia de manejo de fondos públicos. Ahora bien, con la guerra también ha habido todo un enredo desde el punto de vista financiero, porque no se puede poner en blanco y negro los fondos que recibió, por ejemplo, de Estados Unidos, que es quienes están pidiendo e investigando para ver qué fue lo que ocurrió allá con esos fondos. Putin, como es un régimen que tiene otras características, no va a andar poniendo en blanco y negro los fondos porque nunca lo ha hecho. No lo ha hecho porque tampoco tiene quien le pida que haga una clara visión de la transparencia de los fondos. Pero en el caso de Ucrania, porque los fondos vinieron de los europeos y de los americanos, que utilizaron los fondos de los estadounidenses para ponerlos allí, entonces ahí se requiere y hay una investigación aquí en Estados Unidos abierta sobre el uso de esos fondos. Pero en todo caso, los orígenes como tal es que Ucrania está obligada por su constitución y las leyes a defender su territorio de cualquier agresor interno.
En el caso de entrar o no a la OTAN, eso se había mantenido congelado por un tiempo y a raíz de algunas modificaciones que se produjeron en el año 2016 y 2017, se renueva con mucho más fuerza, no desapareció, pero sí se renueva con mucho más fuerza la intención de solicitar la entrada de Ucrania a la OTAN. Ucrania no tiene las características específicas para ser miembro de la OTAN, esto hay que dejarlo claro también, de acuerdo a la regulación de la OTAN en estos momentos, salvo que la cambien. Y también no tiene tampoco ninguno de los requerimientos base para entrar, por ejemplo, a la Comunidad Europea. Y esto también hay que aclararlo. ¿Por qué? Porque hay demasiadas falencias de carácter institucional, de carácter de aplicación de la ley y, por supuesto, el tema de la corrupción, el tema de todo esto que es muy alto y no pueden, porque es como si, por decirte algo, Venezuela quisiera entrar a la OTAN. O sea, un ejemplo drástico, pero si tú no cumples con los requerimientos para ser miembro de la OTAN, con excepción de la voluntad de los miembros de que seas miembro, pero que no cumple con lo que la OTAN dice que tienes que tener, entonces eso hay que discutirlo. Y se ha discutido muchas veces, ¿y qué es lo que se dice? Bueno, trabajemos para resolver eso con una voluntad política y con un interés de cambiar las cosas, y una vez que se produzcan los primeros logros en materia de transformación institucional, entonces sí consideramos la propuesta. Pero esto está en el marco de la ley y creo que eso se va a discutir. De hecho, pues en la reunión de los ministros de la OTAN muy probablemente salga algún tema. Allí se está trabajando es lo de la seguridad de Ucrania por parte de la OTAN, y mucha gente se pregunta, y eso también está dentro de lo que es la parte de reglamentaria, es que hasta el momento la OTAN directamente con gente de la OTAN, fuerzas de la OTAN, tirando misiles a Rusia, eso eventualmente no ha ocurrido, porque específicamente hay un artículo que no le permite a la OTAN. Sin embargo, desde la línea indirecta obviamente ha ocurrido, y obviamente también Estados Unidos ha intervenido como actor en la guerra, pero no de manera formal. No sé si me entiendes, pero es directo e indirecto. Y entonces, de manera directa y formal, es el ejército ucraniano el que está defendiendo el territorio y lanza misiles, etcétera, son ucranianos. Pero desde el punto de vista indirecto y lógico de la situación, han recibido apoyo directo de la OTAN y, por supuesto, de los Estados Unidos desde el día 1. Maybor, hablemos de esta cumbre en Alaska para contarle a la gente que quizás se pregunta cuáles eran las intenciones de manera como general. ¿Cuál es la intención de Estados Unidos, Donald Trump? Porque en su campaña presidencial dijo que iba a ser mediador para que esta guerra acabara, y fue una de sus como grandes consignas en la campaña. ¿Cuál era la intención de fondo de Donald Trump? ¿Cuál es la intención de Vladimir Putin al llegar a esta cumbre en Alaska? Que hablemos un poco de esas prioridades, ¿no? ¿Se encontraban prioridades conjuntas o cada uno quizá de tu manera de ver, de ese análisis, no se encontraban? Mira, Trump dijo antes de entrar, antes de ir a la cumbre, de viajar, él lo dejó claro. Él dijo, uno, no tengo muchas expectativas. Si Putin se pone pesado, pues la cumbre va a durar 2 minutos. Si se puede hablar con él, y pues Trump ha dicho que no le creía mucho a Putin, porque pues ya la primera vez, bueno, él lo conoce desde hace muchos años y debe tener muchos informes en su escritorio de cómo es la personalidad de Putin, cuáles son los objetivos, etcétera. Pero él lo aclaró, él dijo, esta cumbre es un primer acercamiento. Si este tipo se pone pesado y yo veo que no va a valer la pena, pues la cumbre se acaba en 2 minutos. Pero si decido que hay posibilidades de discutir y mi equipo decide que sí se puede discutir, entonces va a durar más. Entonces duró casi 3 horas, lo que indica que pues hubo momentos en los que se discutió cosas y él de hecho lo dijo después. Él dijo, hemos discutido, hay algunos puntos en los cuales obviamente no hay ningún tipo de consenso,
que es el tema de la OTAN y el tema de la cesión de territorio. Ese no hay consenso y son los principales puntos, pero hubo consenso en otros. Eso es un modelo de negociación. Ahora, ¿qué esperaba Putin? Bueno, Putin esperaba muchas cosas, porque Putin está buscando que le levanten las sanciones. Putin está peleando porque le levanten las sanciones. Putin está peleando por lograr un acuerdo. La guerra es muy costosa y ha costado la vida de los rusos, pero también fondos. Y la economía rusa no es la economía de los Estados Unidos, es una economía que ha sido debilitada, pero ellos han sido resilientes y esto también lo tenemos que aclarar. Las sanciones vienen desde hace muchos años. Recuerden que la única decisión que toma Obama es sancionar. Y luego vienen las sanciones posteriores, las de durante el gobierno de Trump 1 y luego durante Biden. Es decir, que la economía rusa ha recibido sanciones, sanciones y tras sanciones. Es el país que más sanciones tiene. Entonces, ellos han logrado un mecanismo de resiliencia a través de asociaciones estratégicas con China, con países como Turquía y, por supuesto, con una presencia abierta a lo largo y ancho de América Latina. Esos mecanismos de violar las sanciones de Occidente le ha permitido al régimen ser resiliente, es decir, ellos han aprendido a vivir con las sanciones y han creado un mundo paralelo, o muchas veces ilegal para Occidente, en el que se disfrutan de beneficios producto uno de su posición estratégica allá en aquella zona del planeta, dos, de las alianzas estratégicas, y ellos han creado sistemas financieros que son diferentes o paralelos, por ejemplo, al SWIFT y todos los que están de este lado del mundo, los bancos, cómo manejan los sistemas de alianzas estratégicas y la posición privilegiada que ocupa el régimen ruso en muchos países de América Latina. Eso no podemos dejar de lado. Entonces ellos han hecho un modelo paralelo en función de todas esas sanciones, pero el interés de Putin él se quiere quedar ahí hasta el 2032. Es 2032 y la constitución de ellos, que él mismo la hizo, pues lo produce y lo dice así. En el caso de Putin, pues él quiere quitarse las sanciones de encima, primero que todo. Y obviamente el juego de acabar o no la guerra, cese al fuego o no, el tema importantísimo que hay que entender también es que estamos frente a un modelo de guerra que no acaba, son guerras infinitas. Esto es una teoría que ha seguido tomando vigor porque son guerras que van en varios sentidos, no es una guerra única y exclusivamente sobre el terreno, sino una guerra híbrida con elementos asimétricos que incluyen el manejo de narrativas, todo lo que es la parte de la propaganda, acciones de ciberataque, todo el incremento del crimen organizado en su máxima expresión, asociaciones estratégicas, es decir, son muchos los elementos que están en una guerra que la gente solamente ve de misiles que llegan de un lado a otro y de drones de un lado a otro. Eso es el abreboca de una guerra de quinta o sexta generación que hablan, que es la guerra de los misiles y guerra de drones, con acciones específicas en posiciones estratégicas. Pero esta guerra incluye más elementos que no se pueden dejar de lado. Y aquí estamos hablando de una alianza estratégica contra Occidente que tiene China de aliado y que tiene Turquía y que tiene a Irán incluido dentro de ese paquete, que no se puede dejar de lado porque antes de que empezara la guerra en Ucrania, Putin y Xi Jinping se juntaron en China, levantaron la mano y anunciaron al planeta que ellos dos habían acordado hacer una alianza estratégica conjunta que está vigente hasta el día de hoy y que ha traído como consecuencia este tipo de ampliación de las guerras continuas, guerras infinitas, y adicionalmente a ello la creación de zonas grises en muchas partes, incluyendo América Latina. Y esto tenemos que tomarlo en cuenta también, porque es como todas las organizaciones criminales transnacionales se unen
en función también de las posiciones de estos regímenes que forman parte de la alianza, crean zonas de influencia, crean zonas grises que se llaman en este marco y trabajan en conjunto para debilitar y deslegitimar a Occidente. Y creo que en este punto ellos han avanzado muchísimo. ¿Qué regiones? Ya que, bueno, puntualmente, como para especificar que habrá gente que dirá, ¿cómo así zonas grises acá en América Latina? Por favor, explícanos un poco. Yo creo que habrá confusión y como así. Bueno, fíjate que uno de los puntos claves de este mecanismo de zonas grises y zonas de conflictos permanentes está entre Colombia y Venezuela, y es la enorme frontera porosa y todo lo que es la región del Catatumbo. Ahí están presentes todos los elementos. Y cuidado, y no vamos a hablar de una zona específicamente que va a ser bilateral, ya Maduro lo anunció, y la anunció con un mapa incluido, y independientemente del futuro que le espere a Maduro y a los que le acompañan en estos momentos, lo que está presente en el Catatumbo no está hecho por protagonistas individuales, es decir, que si se elimina a Maduro por cualquier vía, no estamos diciendo aquí que lo van a eliminar, simplemente es una hipótesis. O a Diosdado Cabello, a Vladimir Padrino y a todos estos tipos del Tren de Aragua y del Cartel de los Soles, no quiere decir que el Catatumbo vaya a limpiarse. Quiere decir que van a estar otros protagonistas allí, porque en este caso es un proceso, es un sistema, y los actores están útiles cuando están, porque el crimen organizado es así, y si no vienen otros. Y si no, pregúntenle al cartel de Sinaloa, el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, quienes fundaron el cartel, están presos los dos aquí. Y los que venían después de ellos también están presos. Pero el cartel de Sinaloa sigue mandando cocaína para todo el mundo. Pablo Escobar se murió, pero la cocaína de Colombia fluye y nutre el mercado. Entonces, estamos hablando de que el crimen organizado transnacional, cuando ocupa o instrumentaliza los estados pasan a ser parte del crimen organizado, que es lo que pasa en Venezuela, qué es lo que pasa en Cuba, qué es lo que pasa en Nicaragua, e inclusive a pesar de toda esta alegoría fanfarrona, lo que pasa en Bolivia. Es decir, el crimen organizado instrumentaliza a los estados y hace, inclusive en México, impone o quita o mata a quien no le hace falta ya. Yo estuve en las elecciones de México el año pasado y nosotros vimos con asombro cómo las bandas de los carteles eliminaban a los candidatos que no se plegaban a su propuesta y dejaban a los partidos a veces sin gente, es decir, los mataban a todos. La plancha esta, bueno, como ellos dijeron que no, o ponían la cabeza de un alcalde encima de un auto, ¿no? Entonces, esto es eso de lo que yo te estoy hablando. Y en Ucrania pasa lo mismo, es decir, son zonas grises. En el caso de Rusia, con esta alianza, aquí se ha dicho y está de moda en estos 2 días, porque aquí pues los temas pasan muy volando, ¿no? Estamos frente a un modelo de desinformación, de propaganda, de narrativa que también lleva a ese modelo de guerra del que estamos hablando, ¿no? Pero aquí se dice, bueno, es que durante el gobierno de Trump, que le queda, o sea, que ya va, o sea, tenemos 8 meses de gobierno, queda 3 años y 4 meses. Entonces Xi Jinping dice, bueno, está bien, pues, yo no voy a meterme en Taiwán, pero igual Taiwán es mía. Entonces, es una amenaza, o sea, yo no me meto, yo no voy a hacer un ataque a Taiwán para no fastidiarle la vida a Trump porque me va a subir mal los aranceles, pero cuando él se vaya, igualmente eso es mío. O sea, no me importa, no hago, o sea, yo no la tomo por la vía militar, pero es mía. Eso es igualmente una guerra que no es convencional, pero igualmente no respeta la autonomía de la isla de Taiwán. Y le dice al presidente de los Estados Unidos, de acuerdo a la versión estadounidense, ok, yo no voy, no me meto allá como hizo Putin, que empezó a echar tiros en Ucrania, tranquilo.
Mientras tú estés ahí, yo no voy a hacer, pero igualito es mía. Eso es un conflicto permanente, así de sencillo. En la zona del Catatumbo, te digo, es un conflicto permanente y una zona gris, igualmente en el área de Guyana con Venezuela, en la zona de reclamación del Esequibo, y hay muchos puntos. Y Petro, para colmo de males, empieza a querer generar otro tipo de zonas grises con otros países como Perú, por ejemplo, y no te vaya a sorprender que busque un pleito con Ecuador, etcétera, porque eso es una estrategia, es un mecanismo que se utiliza. Maybor, igual gracias por darle un panorama a los oyentes de estas zonas grises ahí en América Latina para estar pendientes. Y hablando de acuerdos, ese acuerdo ahí en la cumbre en Alaska a nivel simbólico, ¿qué significó? Las sonrisas del comienzo, el apretón de manos, la alfombra roja, el sobrevuelo del bombardero B-2 Spirit o las 4 F-35, el paseo en la Bestia, los gestos posteriores en la prensa. ¿Cómo tú analizas a nivel simbólico lo que pasó en Alaska entre Trump y Putin? Bueno, aclarando que no hubo acuerdo porque no había previsto ningún acuerdo, ¿ok? No hubo acuerdo, fue una reunión de acercamiento en el que Trump mostró los dientes de los Estados Unidos, poniendo todos esos aviones de última generación, haciendo volar aviones que Rusia todavía no tiene. Rusia tiene muchas ojivas nucleares, pero ese avión en particular no lo tenía. Y recordando que Estados Unidos tiene una supremacía importante y que estaba en esos momentos buscando y está por ahora una mediación para que haya un acuerdo. Había, y eso también el presidente de los Estados Unidos lo ha dicho, ellos se conocen, Trump y Putin se conocen hace años, y hay como un cierto grado de amistad, aunque Trump fue un poco duro al mostrar los dientes de los Estados Unidos, pero a la vez entre duro y grato, ¿no? En Colombia y en Venezuela hay una frase que dice entre amargo y dulce. Te digo quién estoy, te dejo montar en la bestia, te paseo allí 15 minutos para que sientas confianza, cosa que no va a ocurrir porque Putin no tiene confianza en los Estados Unidos porque Putin tiene una guerra con Estados Unidos. Entonces la confianza en los términos en que se quisiera lograr no la van a lograr porque Estados Unidos representa uno de los enemigos número uno de Rusia y representó el número uno durante la guerra, durante la guerra de la Guerra Fría, la Unión Soviética y luego todo lo que dejó la Unión Soviética ha visto a Estados Unidos como una potencia que hay que eliminar y han trabajado para ello. Y eso lo tenía claro tanto Trump como Putin. Trump es un hombre que está acostumbrado a hacer negocios, a hacer acuerdos, y él hace acuerdos en base a estrategias que le han funcionado. El que quiera entender a Trump debe leer un libro que él escribió hace como creo que 20 años, que se llama el gran Deal, la gran negociación, y allí él explica cómo él logra acuerdos, o sea, acuerdos en el marco financiero económico, pero que también utiliza para lograr la mejor respuesta cuando no tiene las ventajas que se requieren para hacer una negociación. Es un libro que incluso ustedes lo pueden leer, está hasta gratis por ahí en muchos lugares o está en YouTube, pero es importante entender esto porque en el marco de cómo Trump negocia, está ese querer entregar, querer poner sobre la pared y luego volverlo a retirar para conseguir la mejor respuesta. Putin tiene unas historias muy increíbles durante su estancia en Alaska, ¿no? Se cuidó una seguridad extrema de parte del grupo de Putin, ¿no? Y por supuesto que estaba en una base aérea y tampoco está esperando nada, ¿no? Pero, o sea, cómo no dejar rastro, ¿no? Las historias son insólitas. Yo estuve conversando con una persona que estuvo allí y me decía, por ejemplo, este fenómeno de que Putin no usa los baños de los Estados Unidos. Él estuvo ahí varias horas, pero no los usa. Es increíble saber hasta qué punto se toman en cuenta estos mecanismos para no dejar rastro alguno al enemigo, porque a fin de cuentas, pues,
estaba en territorio enemigo y el grupo que cuida a Vladimir Putin, que eso sí saben cuidar gente, eh, pues no le permiten ni siquiera que vaya al baño, ¿no? O sea, que vaya al baño porque es una amenaza. Imagínate tú, o sea, es una amenaza ir al baño. Si al hombre le dan ganas de ir al baño, no puede porque es una amenaza. O sea, porque va a dejar va a hacerse débil. Y esto es importante entenderlo, porque durante todo el periodo estuvo todas esas medidas estrictas para cuidarlo. El tema de comer, por ejemplo, o sea, es una debilidad comer. Entonces, tú has visto que el tipo se cuida mucho porque ellos saben lo que es envenenar a la gente. Así de sencillo, por muy buenas razones que se tenga, y estaba en la boca del lobo, porque estaba en uno de los lugares más vigilados, en uno de los lugares donde estaba lo mejor de la fuerza militar estadounidense, y él estaba en la boca del león, así de sencillo. Entonces se cuidó muchísimo de eso, pero Trump o sea, él fue simbólicamente amistoso para distender y lograr algo de ese encuentro. Y lo había advertido, no, si este viene con mucha payasada, pues lo corto a los 2 minutos y me regreso a Washington, que bastante trabajo tengo que hacer, y yo estoy ahí por otra razón. Entonces se ve que no fue así, porque pues la reunión no hubiese durado. Y luego, bueno, esto forma parte, Trump es histriónico, siempre lo ha sido, y Putin también. Entonces estaban dos colosos ahí mostrándose a la prensa que estaba ávida de información, y también, por supuesto, toda esa prensa que estaba allí, con excepción de la rusa, todos los demás son pro-Ucrania. El resto que estaba allí era pro-Ucrania y los rusos. Y los rusos habían venido allí y se iban a volver ese mismo día. Es decir, habían estado allí nada más que por Putin, por cuestiones diplomáticas y de protocolo. Putin habla primero en ruso para la prensa rusa que estaba allí, y luego habla Trump. No se tenían previsto tampoco preguntas, porque la gente que estuvo allí inicialmente dijo no va a haber preguntas, es decir, ellos van a hacer una declaración, y como no hay acuerdo, no hay nada, no va a haber preguntas. Y así ocurrió. Al fin del evento salieron, hablaron y chao, adiós, bye. Y ahí se quedó todo. ¿Por qué? Porque también es beneficioso si se quiere buscar un verdadero acuerdo de paz, que es lo que yo creo que se está trabajando abiertamente y es la primera vez que ocurre. No puedes darle cancha a ninguno de los dos bandos. Y en la reunión de la Casa Blanca con los líderes europeos y con Zelensky también pasó lo mismo. Hubo simpatía, el hombre le dio una carta para la esposa del presidente de Estados Unidos, y esa no es para ti, chistes graciosos, como por ejemplo la vestimenta de Zelensky, o cosas así, que pueden pasar por simpáticas, pero que distienden el ambiente para poder lograr el objetivo, que es poner de acuerdo a dos bandos encontrados que llevan años en guerra y que han destruido una parte de la población, que han generado muertes de gente inocente, de gente civil, y un caos en cada una de las naciones. Entonces, los puntos fundamentales hay que cuidarlos. Esa reunión de Putin-Zelensky, es que va a ser increíble si se produce. Sí, se Porque produce. ahí el presidente Trump, si logra hacer eso, que no se sabe, que hay resistencia, pero pareciera que sí. Si se logra hacer eso, el presidente tiene que poner en ejecútese todo lo que ha aprendido de negociación de toda su vida. Y la gente que lo va a acompañar, que es bastante, también tienen que poner el mejor conocimiento y estrategia que tengan para lograr que estos dos no se caigan a piña en la sala. Que se levante, ya conocemos el comportamiento de Zelensky, para nada diplomático, no es, o sea, no es un tipo formado en esas áreas, y conocemos a Putin también. Entonces, lo que puede ocurrir es que si no se va con un plan establecido y no se maneja bien eso, estos tipos empiecen a caerse allí adentro con los equipos. Entonces, eso no debería ser. Y eso es lo que
se va a evitar, obviamente, porque esa no es la idea. La idea es que se acabe la guerra y que se garantice a Ucrania la seguridad y que no, esto no vuelva a ocurrir. Es decir, que a Putin o al que venga detrás de Putin, porque Putin no va a ser eterno, no se le vaya a dar dentro de 10 o 15 años de volver a empezar con el número cero y volverse a meter para allá y andar buscando otra vez territorio, porque las necesidades de Rusia en materia de salida al mar no se van a acabar porque los países están ahí. Y la salida al mar para Rusia es absolutamente necesaria. Y esa salidita de ahí pasa por Ucrania, así de sencillo. Y Ucrania también va a necesitar algunas cosas a futuro de Rusia porque lo tiene allí y no lo puede borrar. Entonces es mejor llegar a un acuerdo que sea un acuerdo de carácter histórico y duradero, que es lo que están diciendo, y que se garantice la seguridad o con inversiones duras que Estados Unidos ponga allí y sepan que cuando a Putin le dé la libertad y empiece a inventar cosas, se van a conseguir a los Estados Unidos directo, y si se le da por un ruso de pasar por ahí, ya saben que estás pisando territorio estadounidense y viene otra respuesta, que no es cuando estaba Ucrania ahí sola. Y también el tema de la OTAN, que es muy importante lo que va a ocurrir, lo que puede ocurrir hoy, que muy probablemente no nos lo vayan a contar porque todo está siendo trabajado para ese encuentro Putin-Zelensky. Pero creo que es la primera vez que hay una voluntad política, una participación de las partes, independientemente de las enormes diferencias doctrinarias, ideológicas y de sociedades, de modelos de gobierno que tienen los líderes europeos con el presidente de los Estados Unidos o con el mismo Zelensky. Es decir, ahí las diferencias ideológicas, doctrinarias y de gobierno no son las que se están discutiendo, porque Europa no es que sean unos invitados de palo, sino que tienen que participar, pero no van a imponer sus formas de gobierno por ahora. Ya habrá oportunidad de hacerlo, porque necesariamente también a lo que se acuerde la paz tienen que hacer unas elecciones en Ucrania. Maybury, para ir terminando, en tu análisis, en tu opinión, ¿cuál crees que, o bueno, después de que Trump, digamos, llegue a lograr un acuerdo, ¿qué querría Trump? O sea, como cuál es, mucha gente se preguntará, bueno, pero Trump listo, sí, mediador, pero ¿y de fondo qué querrá Trump? ¿En qué se beneficia Estados Unidos o Trump en llegar a un posible acuerdo al final de esta guerra? Primero que todo, hay que leer el acuerdo que se firmó entre Ucrania y Estados Unidos para la explotación de minerales. Eso es uno de los puntos claves, porque Ucrania tiene un porcentaje importante de tierras raras y otros minerales, y Estados Unidos está buscando la supremacía en esa área. Así que esa es la respuesta número uno. La respuesta número dos es que Trump propuso en la campaña que iba a acabar con esa guerra. Y a ver, desde el punto de vista político, está trabajando para hacerlo. Y eso le va a permitir a Trump pues tener un check mark, como dicen aquí, de esto ya lo hice, next. Y a ver, ¿qué otra cosa puede ser? Bueno, hay una gente que lo está proponiendo para el Premio Nobel de la Paz. Él ha dicho que no está haciendo eso por el Premio Nobel de la Paz, pero ayer dijo algo que llamó mucho la atención, porque coincide con otra cosa que ya le había dicho al inicio del gobierno, y es que él dice que él siente que él se salvó en aquel intento de magnicidio en julio del año pasado, porque Dios lo quiso salvar, para ponerlo ahí para hacer algo. Y ayer dijo algo y pues aquí tú sabes, él tiene críticos y gente que lo quiere y lo adora, ¿no? Entonces empezó todo eso en las redes sociales y ya es un juego que a veces hasta da risa, ¿no? Pero él dijo, bueno, yo no quiero nada de esto, sino que yo quiero un pedacito de heaven, de cielo, ¿no? Y a lo mejor, pues, no sé, a la edad que tiene, luego de haber sobrevivido, qué sé yo, podría estar pensando también en tener un poquito de paz, de haber logrado una paz para allá, ¿no? O sea, desde el punto de vista espiritual, obvio. Y desde el punto de vista de los Estados Unidos, ser tal vez uno de los países que logró la paz en una zona donde ellos no tenían inmiscuencia directa, más bien indirecta, pues va a ser un logro en materia de política exterior y en materia geopolítica, y va a reafirmar la posición de los Estados Unidos a nivel global, dicho sea de paso, con algunos beneficios
en algunos gobiernos de la Comunidad Europea que son aliados estratégicos de los Estados Unidos, pero que en esos gobiernos y los líderes que hoy en día están en el gobierno de esas naciones, pues desprecian cualquier cosa que sea de la política de Trump. Y ellos ideológicamente no están alineados, pero has visto todas las declaraciones que han dado los que estuvieron en la Casa Blanca y lo que se dijo allí en vivo para poder entender que puede haber un cambio significativo que no sé si el gobierno de los Estados Unidos o el mismo Trump lo puede creer o lo está esperando, porque son dos modelos de sociedad, de país, de gobierno que no se combinan con nada. El modelo progresista, globalista, no tiene nada que ver con el modelo del gobierno actual de los Estados Unidos, que tiene que ver con más bien un nacionalismo, un patriotismo y un poco de cambios significativos en el modelo de la llamada Agenda 2030. Entonces, esos son dos cosas que no se pueden juntar en un solo vaso, pero hay intereses estratégicos geopolíticos que requieren que tanto Europa como Estados Unidos sigan siendo aliados estratégicos, y yo creo que eso va a perseverar por las diferencias ideológicas doctrinarias que tengan los jefes de gobierno con Estados Unidos en estos momentos. Bueno, entonces ya fue la cumbre en Alaska, también hubo esa reunión con Zelensky y algunos líderes europeos ahí en la Casa Blanca. ¿Tú qué crees que va a pasar? Porque claro, Trump después escribió en su red social que llamó a Putin para ver si se llegaba a una reunión ahora con los tres, él como mediador. ¿Tú qué crees? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber un acuerdo? ¿De qué manera? ¿Será que Ucrania tendrá que ceder? ¿Quién tendrá que ceder? ¿O en definitiva no va a haber un acuerdo, no va a haber cese al fuego? ¿Qué va a pasar? ¿Tú qué crees que va a pasar en estos próximos días o semanas? Mira, estos son escenarios dinámicos y muy conflictivos, donde los dos personajes principales se desprecian profundamente, y ese es uno de los problemas, porque para poder lograr un acuerdo tiene que haber un cierto grado de aceptación y un cierto grado de respeto y confianza, y eso no existe. Se está tratando de crear por diversas vías, como ha ocurrido a lo largo de la historia y en muchos otros casos de solución de estos conflictos. ¿Qué va a pasar? Yo siento que uno de los escenarios posibles, y eso es lo que espera el pueblo ucraniano, que ha sufrido mucho, y el de Rusia también, es que se llegue a un acuerdo de paz. Ahora, para llegar a un acuerdo de paz, en los términos que se conocen de estrategia de resolución de conflictos, los dos actores tienen que ceder algo. Es así. Yo cedo esto y tú cedes esto. Y la OTAN está buscando que una de las sesiones es esa, es que Ucrania no entra a la OTAN, pero recibe una garantía de seguridad. Entonces vamos a ver, eso es importantísimo para Ucrania. Lo otro, que es el tema duro, es el de los territorios. Puede haber algún mecanismo que le permita hacer una consulta real por vías terceras, que no sea que la haga ni Ucrania ni Rusia, por ejemplo, y que le pregunte a la gente de Crimea: ¿usted qué quiere, ser ruso o ucraniano? Eso podría ser, porque ha ocurrido en otros conflictos. O que le pregunten a la gente del Donbass, o sea, pero sin manipulación ni nada, que sea otro grupo externo que vaya para allá y haga las preguntas directas, y que la participación de la ciudadanía sea clara al respecto. Ah, bueno, yo quiero ser ruso, ok, pues bueno, ganaron los rusos, ¿qué vamos a hacer? Pero eso puede plantearse, porque es un tema fundamental, el tema de la cesión o no de territorios y del tema de la seguridad. Ahí es donde está el meollo de la situación, y hay aquí una cronología histórica de violación de acuerdos, los acuerdos de Minsk y los acuerdos de Budapest. Entonces, eso también va a ejercer un papel importante para que lo que se vaya a acordar, si es que se llega a acordar, tenga una capacidad de garantía para que se cumpla, y que no en 10 o 15 años vaya a empezar otra vez el mismo conflicto. Obviamente estos personajes que están haciendo estos acuerdos ya no van a estar. Como digo, Putin no es eterno, y Zelensky se va del gobierno porque pues se supone que va a haber unas elecciones y vendrá otro actor, no actor en todo sentido de la palabra, hablo de actor político. En el caso de Zelensky, pues también es actor, ¿no? Pero vendrá
otra representación que no sabemos ni siquiera quiénes son, porque Ucrania tiene muchísimos problemas en la organización de partidos políticos y la oposición prácticamente está en cero, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que viene y lo que dice la Constitución en Ucrania, que tienen que hacer unas elecciones, pero no sabemos ni quiénes van a ser los candidatos y de dónde va a venir el financiamiento para esas campañas electorales. Creo que esto es un tema prematuro hablarlo acá. Ya de hecho Zelensky lo ha respondido y dijo, bueno, después de la guerra yo veré qué hago y el chiste de Trump pues todavía retumba en muchos oídos, ¿no? Pero sí, yo creo que puede haber un escenario que se empuje por parte de actores de la Comunidad Europea, de la OTAN y de Estados Unidos para que haya un acuerdo duradero, que es lo importante, ¿no? Porque lo que se requiere aquí, lo que la gente aclama, es paz. Exactamente, paz de lado y lado, Rusia y Ucrania también. Pues nada, Maybor, muchísimas gracias por tu apreciación, por tu análisis o por tu opinión, también por decir un poco de lo que tú viviste y sentiste en Ucrania y transmitirlo acá a nuestros oyentes en Desarrollemos TV. Y esperamos que sí, que se pueda lograr algo, alguna acuerdo, si sea un cese al fuego, lo que sea, y que pueda triunfar algunos acuerdos entre estos dos países y mediador como Estados Unidos. Muchísimas gracias, Maybert. Un placer estar contigo y con toda la audiencia. Un abrazo desde acá. Bueno, pues esto ha sido todo hoy en Contracorriente, un tema que yo sé que es duro, lamentable, porque la guerra es dura y triste y esperamos y seguiremos informándoles sobre qué sucede en este posible acuerdo entre Ucrania, Rusia y mediador Estados Unidos. Recuerden que nos vemos en una próxima emisión. Somos Desarrollemos.